Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, un saludo especial. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, y no es para menos. ¿Han oído la noticia? Andercel lanzó canción y sinceramente el mundo explotó. Sí, como lo oyen. Nuestra querida Ande, a quien conocemos y admiramos muchísimo por su talento actoral, ha decidido dar un paso audaz hacia el mundo de la música, y la repercusión ha sido, bueno, explosiva. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy, de este lanzamiento musical de Andercel, de cómo ha sido recibido, de las expectativas, de las reacciones y de por qué creemos que ha causado tal revuelo. Prepárense para un viaje por el fenómeno Andercel, pero esta vez desde una perspectiva sonora. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y estamos seguros de que este vídeo les va a encantar. Ahora, entremos de lleno en el asunto. Andercel, la actriz turca que ha conquistado corazones a nivel internacional con sus papeles en telenovelas como Amor Eterno y Sen Kalkapimi, ha sorprendido a sus millones de seguidores al incursionar en la música. Y cuando decimos sorprendido nos referimos a que ha sido un terremoto de noticias, comentarios y por supuesto de escuchas. El lanzamiento de su primer sencillo, cuyo título aún está resonando en las plataformas digitales, ha sido un evento. No es algo que ocurra todos los días que una actriz de su calibre, con una carrera tan consolidada y una base de fans tan apasionada, decida cambiar de registro y lanzarse al estrellato musical. ¿Y qué podemos decir de la canción en sí? Bueno, la anticipación era altísima. Sus seguidores llevaban tiempo especulando y deseando que Ande compartiera su talento vocal, ya que en varias ocasiones se le había visto cantar en eventos privados o en entrevistas, y siempre había dejado una grata impresión. Así que cuando finalmente se anunció el lanzamiento, las redes sociales se encendieron. Imaginen un torbellino de tweets, posts en Instagram, vídeos en TikTok, todo girando en torno a Ande y su música. El mundo digital prácticamente colapsó bajo la presión de la expectación. La canción, hasta donde hemos podido escuchar y analizar, muestra una faceta nueva de Ande. No se trata solo de un capricho de una estrella famosa, hay una intención clara de ofrecer algo de calidad. Si bien las opiniones están divididas, como suele ocurrir con cualquier lanzamiento artístico, la mayoría de las reacciones iniciales apuntan a una producción cuidada, una voz que, si bien puede que no sea la de una soprano operística, tiene carisma y sentimiento. Y eso, amigos míos, es lo que realmente conecta con el público. La vulnerabilidad, la pasión, la historia que cuenta la letra, todo ello contribuye a crear una conexión emocional. Hemos visto análisis de la letra, de la melodía, del videoclip que la acompaña. Y es fascinante ver cómo la gente, tanto sus fans más acérrimos como los críticos musicales, han desglosado cada detalle. Los fans, por supuesto, están extasiados. Celebran cada nota, cada palabra, viendo en esto la confirmación de un talento multifacético. Para ellos, de siempre ha sido una artista completa, y ahora lo demuestra con creces. Las muestras de apoyo son abrumadoras, mensajes de felicitación, compartir la canción una y otra vez, incluso creando sus propios vídeos de reacción y bailes. Es una verdadera comunidad que se ha movilizado. Pero, ¿qué hay de las críticas? Es importante ser justos. En el mundo de la música, siempre hay espacio para la opinión. Algunas críticas constructivas señalan áreas de mejora, sugiriendo que quizás la voz de Ande aún necesita más trabajo vocal para competir con artistas que llevan toda la vida dedicados a la música. Otros analizan la originalidad de la composición o la producción. Sin embargo, es crucial recordar el contexto, este es su primer lanzamiento. Y para ser un debut, especialmente de alguien que viene de otro campo artístico, el resultado es impresionante. La valentía de lanzarse al ruedo musical, exponiéndose a la crítica, es admirable en sí misma. Y aquí es donde reside gran parte de la explosión. Andercel no es una artista que aparece de la nada. Tiene una plataforma masiva, una imagen pública muy fuerte y una legión de seguidores leales que la acompañan en cada paso. Esto significa que cualquier cosa que haga, especialmente algo tan significativo como lanzar una canción, va a generar un gran impacto. No se trata solo de la canción, se trata del evento. Es la consolidación de su estatus como una figura pública que va más allá de la actuación.
Es una multifacética celebridad que está explorando nuevas fronteras. Hemos visto cómo la canción ha escalado posiciones en las listas de éxitos de varios países, especialmente en Turquía y en aquellas regiones donde sus telenovelas las tienen una gran acogida. Esto demuestra el poder de su fandom y la capacidad de movilización de sus seguidores. No es solo cuestión de gustos musicales, es una cuestión de lealtad y apoyo a su ídolo. El hecho de que la canción haya llegado a tantas personas, independientemente de si la aman u odian, es en sí mismo un éxito. Otro factor que ha contribuido a la explosión es la naturaleza de las redes sociales hoy en día. Un solo tuit viral, un vídeo de TikTok que se comparte miles de veces, pueden amplificar un evento de forma exponencial. Y con Andercel, esto es algo que ocurre con una frecuencia asombrosa. Su presencia en Internet es tan potente que cualquier novedad se convierte en noticia global. El lanzamiento de su canción no fue la excepción, fue un tsunami digital. Además, es interesante observar cómo este lanzamiento puede ser un presagio de futuras direcciones en su carrera. ¿Será este el inicio de una carrera musical paralela a la actoral? ¿O es un proyecto puntual para explorar una faceta creativa? El tiempo lo dirá, pero lo que sí es seguro es que ha abierto un nuevo capítulo en la narrativa de Andercel. Y como observadores de la cultura popular, es fascinante ser testigos de estos momentos. Hemos leído y escuchado muchas opiniones sobre la letra. Algunas personas la encuentran profundamente emotiva y poética, conectando con temas universales de amor, pérdida o superación. Otros, quizás buscando una complejidad lírica mayor, la encuentran un poco más sencilla. Pero recordemos que la música pop a menudo se basa en la simplicidad y la universalidad para conectar con un público masivo. Y si Ande ha logrado tocar a miles de personas con sus palabras, eso ya es un logro. El videoclip que acompaña a la canción también ha sido objeto de análisis. La dirección, la cinematografía, la propia actuación de Ande en él, todo suma a la narrativa. ¿Transmite la emoción de la canción? ¿Es visualmente atractivo? Las respuestas varían, pero la inversión en la producción del videoclip demuestra la seriedad de este proyecto musical. No es algo improvisado, hay una estrategia y un esfuerzo detrás. Y no podemos olvidar el impacto cultural. En un mundo donde las celebridades a menudo se limitan a sus campos de origen, ver a Andercel atreverse a explorar la música añade una capa de complejidad a la figura de la estrella global. Demuestra que las barreras entre las disciplinas artísticas son cada vez más difusas, y que el talento puede manifestarse de múltiples formas. Ahora hablemos de las expectativas. Cuando una figura tan influyente lanza algo nuevo, las expectativas se disparan. Muchos esperaban que fuera un éxito instantáneo, un hit mundial desde el primer segundo. Y si bien la canción ha tenido un éxito considerable, es importante recordar que la música es subjetiva y el éxito en este ámbito puede ser un camino más largo y complejo. Lo que sí podemos afirmar es que ha logrado captar la atención, generar conversación y, lo más importante, ha dado a conocer una nueva faceta artística de Andercel. Hemos visto comparaciones con otros artistas que han dado el salto de la actuación a la música. Algunas positivas, otras, bueno, menos. Pero cada artista tiene su propio camino y su propia propuesta. Ande no está tratando de ser nadie más, está siendo ella misma, presentando su música al mundo. Y esa autenticidad, creemos, es algo que sus seguidores valoran enormemente. También hemos notado la influencia de las tendencias musicales actuales en su propuesta. Sin perder su identidad, se percibe una adaptación a los sonidos que están resonando en el panorama musical global. Esto es inteligente ya que le permite conectar con un público más amplio, manteniendo al mismo tiempo su estilo personal. En resumen, el lanzamiento de la canción de Andercel no ha sido un evento menor. Ha sido un acontecimiento que ha sacudido las redes sociales, ha generado debates, ha movilizado a millones de fans y ha abierto un nuevo camino en la carrera de esta aclamada artista. La explosión de la que hablamos no es solo por la música en sí, sino por todo lo que representa, la valentía de explorar nuevas pasiones, la fuerza de un fandom leal y el poder de una figura pública para generar un impacto masivo. Ha sido un placer desgranar este fenómeno con ustedes. Hemos hablado de las reacciones, de la canción, del contexto y del impacto cultural. Esperamos que este vídeo les haya parecido informativo y entretenido. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos cubierto el lanzamiento musical de Andercel y la increíble reacción que ha generado a nivel mundial.
Desde las redes sociales encendidas hasta las listas de éxitos, la incursión de Ande en la música ha sido, sin duda, un evento que ha hecho temblar el panorama del entretenimiento. Hemos analizado la anticipación, las diversas opiniones, el poder de su comunidad de fans y el impacto cultural de esta nueva faceta artística. Ha sido fascinante ver cómo una estrella consolidada como Ande Ercel decide expandir sus horizontes y explorar el mundo de la música, demostrando una vez más su versatilidad y su valentía. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les gustó la canción de Ande Ercel? ¿Qué les pareció su incursión en la música? ¿Creen que debería seguir por este camino? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, responderles y crear esta comunidad de debate y conversación con todos ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante, intrigante o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Sus likes nos motivan a seguir creando vídeos de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en este tema. La difusión es clave para que nuestro canal siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Únanse a nuestra comunidad, formen parte de nuestra familia en YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.